Sean todos bienvenidos a mi canal, reciban un muy cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Fernando Juárez. Hace un tiempo que no estoy con ustedes haciendo estos videos tratando de compartir algo del conocimiento que yo tengo en la materia de derecho, al fin de que usted conozca los mismos, sus derechos y obligaciones legales. El último video que hice fue hace más de un mes ya, de hecho, eh, cuando estábamos próximos a las elecciones primarias, donde trataba de compartir con usted desde el punto de vista legal las funciones, las obligaciones tanto de alcaldes, diputados, el presidente, para que usted y yo tengamos un mejor criterio a la hora de elegir y no seamos pues netamente emocionales, sino que racionales con esa decisión que tenemos que tomar. No vayamos con un candidato porque me simpatiza más que el otro, sino que sepamos precisamente para qué los vamos a elegir, cuáles son esas funciones que desempeñan en una alcaldía, en una diputación, en la presidencia. Cómo, vaya, en el caso de los diputados, por delegación los facultamos a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer poder del Estado. Nosotros elegimos al presidente, el poder ejecutivo, a los diputados, el poder legislativo, y delegamos en ellos la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema, y eso tiene un efecto dominó en todo el Poder Judicial. Ahí están los tres poderes del Estado y bueno, consideré muy importante compartir con usted ese tipo de conocimiento. Después de ese video me vino, me entró, me cayó, si usted quiere decirlo de esa manera, una serie, llamémoslo un desánimo por precisamente estos videos, un cuestionamiento de estaré perdiendo mi tiempo al dedicar justamente algo del mismo a la realización de estos videos, hablando o siguiendo el tema de las elecciones, el caos que se produjo en esas elecciones, cómo se estaban ellos tirando la pelota, tanto el Consejo Nacional Electoral, creo que se llama ahora. En Honduras tenemos la creencia de que cambiar de nombre a una institución la va a hacer mejorar, como cuando se cambió el nombre del INFA al DINAF, y han hecho caos en esas instituciones. Pues, pero así es Honduras. Creemos que cambiarle de nombre a las instituciones le cambia la cara, se lavan las barbaridades que hayan hecho, volvamos a poner burócratas de dedo, no por capacidad, y como que nada pasó. Bueno, Consejo Nacional Electoral creo que se llama ahora. Se tiraban la pelota, se estuvieron atacando en sí los tres magistrados, creo que se le llama, culpando a las Fuerzas Armadas, pero precisamente después cuando la temática empezó a girar en torno a Salvador Narrala, que si le había dicho o no indio bachiller Amel, que qué ofensivo, incluso con los pueblos originarios, llaman algunas personas, entre ellos amigos míos, indígenas, indios, uy, ahora es pecado usar la palabra indios, pueblos originarios. Somos delicados ahora, ¿verdad? Hay que hablarnos con pinzas, tratarnos con pétalos de rosa porque nos ofendemos. Por Dios. Un muy querido amigo mío, no voy a mencionar nombres, hizo una publicación al respecto, pues haciendo un reclamo fuerte porque Salvador usó esa palabra indio. Yo no vi realmente qué fue lo que dijo, pero yo comenté su publicación y le dije, viejo, si nosotros mismos en reunión nos hemos tratado así, cuando alguien dice alguna brutada, algo de lo que no conoce, eh, puro indio vos, así le decimos. Ve, no ha botado el monte este maje. Es una frase análoga, eso es lo que estamos queriendo decir. Cuando escuchamos a un motociclista, eso que les encanta ir haciendo una cantidad de ruido horrible con su moto, qué indio más bruto es, lo decimos, no está bien. No estoy tratando de sugerir que está bien hablar de manera despectiva en dirección a nadie, peor a un grupo específico de personas. Pero lo hacemos. Pero si lo dijo Salvador, uy, es una gran blasfemia, es un pecado. Y que el discurso, el discurso no, que la discusión es girar en torno a eso y no al caos electoral que se produjo en las elecciones, pues fue decepcionante. Eso me hizo prestarle atención a otras cosas, como que después se viralizó una muchachita desafortunada que hizo unos malos comentarios en relación a la gente de Santa Bárbara, si no me falla la memoria. Se viralizó esa muchachita.
Ya hasta nos olvidamos de Salvador, ya nos olvidamos de las elecciones, y eso me hizo pensar, puchi, que realmente la gente le presta más atención a las babosadas. ¿Valdrá la pena hacer este tipo de contenido? ¿La gente lo estará valorando? ¿Estarán aprendiendo? Miren, me canso de escuchar comentarios como, abogado, he visto sus videos, pero hágalos más cortitos, los hágalos en TikTok, en 5 minutos, explique algo. Mire, eh, no, no lo voy a hacer. He estado muy renuente a hacerlo porque créame que hacer uno de estos videos cuesta tiempo. A veces intento hasta 3, 4 veces hacer un video porque me sale demasiado largo. No es mi intención, pero a veces divago mucho. Pero antes de eso hice un previo esquema de qué es lo que voy a hablar, retoqué algunas cosas para no venir a inventar nada, para no venir... me gusta que el video sea algo espontáneo, ¿verdad? No crea que me ponga un libreto, pero sí una idea general de dónde voy a empezar, por dónde voy a seguir y a dónde voy a terminar. Es masticar bastante el conocimiento que yo tengo para tratar de hacerlo más comprensible y no tan aburrido. Probablemente yo sea aburrido, pero a tocarlo directamente del libro, del código, sin ningún contexto, sin ningún caso que lo ejemplifique, es mucho peor, créame. Entonces no voy a darle papilla para que usted solo trague. Usted por lo menos tiene que masticar lo que yo le estoy compartiendo. Pero cuando esos comentarios vienen más de profesionales del derecho, y de estudiantes, porque créanme que sí, que quieren las cosas más, no quieren la comida solo preparada, la quieren masticada solo de tragar. Me decepciona enormemente y digo, puchica, ¿será que hago videos haciendo pendejadas mejor? Perdónenme la expresión. Y otras temáticas, la gente opinando de Donald Trump sin tener ningún tipo de contexto. Le guste o no le guste, Estados Unidos es la capital del mundo. ¿Usted de verdad cree que Donald Trump no tiene facultades para tomar acciones en contra de las personas que entran de manera ilegal a los Estados Unidos? ¿Usted cree que no está facultado él? Por supuesto que sí, pero de nuevo, opinamos desde la emoción y no desde la razón. Estados Unidos no tiene la obligación de cargar con los compatriotas hondureños, latinoamericanos, que ya no pueden encontrar un sustento en su país y quieren migrar a un lugar más próspero. Estados Unidos es más próspero. Pero él tiene derecho a exigir que entremos de manera legal. Incluso en Honduras, las autoridades hondureñas tienen derecho a exigir que quien está en nuestro país y no es nacional entre de manera legal. Pero, por Dios. Se estuvo hablando de USAID. Mire qué bonito. Nos gusta que Estados Unidos comparta su prosperidad con nosotros, pero que no opine. ¿Va? No, usted solo suelte billetillo, ayuda aquí, pero no opine, no se meta. Por Dios, por el amor de Dios. El tema arancelario ha sido tema de bastante debate y la gente opina sin saber. ¡Ay, qué barbaridad! Donald Trump subiendo los aranceles. ¿Usted por lo menos tiene alguna idea de qué aranceles le aplican los otros países a Estados Unidos y lo que están pidiendo que haga Estados Unidos? Se ha informado. Mire, con la gente que yo he hablado al respecto no tienen ni la más remota idea, pero opinamos. Le pregunto algo a usted, si usted tuviera un negocio, una pulpería o lo que usted quiera y usted tiene a un conocido o un amigo, le pongo los términos así porque en teoría se cree que Estados Unidos tiene que ser amigo del mundo, por decirlo de alguna manera, y que no nos tiene que cobrar arancel. Usted, este amigo, viene y le da precios preferenciales en lo que usted venda. Y cuando es al revés, usted se da cuenta que esa persona lo sangra. Ni siquiera le tiene consideración a usted, sino que le cobra mucho más porque lo ve a usted más próspero. ¿Va? Entonces se aprovecha. He escuchado la frase muy popular, estoy seguro que la haber escuchado, así como es el sapo, así es la pedrada. Le ha pasado, ¿verdad? Que eso da como cólera. A mí me ha dado cólera cuando me hacen eso. Y gente a la cual yo les he tenido consideración en mi profesión. Pero exigimos que Estados Unidos se la cale, se aguante, que no cobre aranceles a los productos que se venden allá, porque de nuevo queremos valernos de su prosperidad, sacar los dólares de ahí, pero los otros países sí le quieren cobrar aranceles altos. Tomemos el ejemplo de Honduras. ¿Alguna vez usted ha traído algún vehículo desde los Estados Unidos o le ha pedido a alguien que se dedique a ese rubro a quien la traiga? ¿Se ha tomado la molestia de revisar los papeles de esos vehículos? Usted termina de pagar entre impuestos y aranceles y toda la vaina
cuestiones portuarias, casi lo mismo que pagó por el vehículo. A veces la diferencia solo es grúa y barco. Pero hace poquito le pregunté a un amigo para estar seguro que las cuestiones no han cambiado. Si usted compra un vehículo alrededor de $60,000 y gastó en transporte y todo lo demás 100,000, 60,000 empiras, y gastó 100,000 en grúa, en el barco, pero cuando ingresa a Honduras, tiene que pagar otros 60 más por ahí. Termina pagando 160,000 empiras. Y Estados Unidos puede decir, hombre, ¿por qué estás cobrando tanto? Porque no es que son impuestos, son tasas arancelarias para Fernando Juárez o para usted. Son para carros comprados en Estados Unidos. Son para productos estadounidenses. El arancel es para eso. Y Estados Unidos podría decir, fíjate que a nuestros ciudadanos, esos vehículos, los descartan. Y los tuyos, los ciudadanos hondureños, son los que los compran. Y si no tuvieras esos aranceles tan estúpidos, capaz me compraran más. Y el comercio en mi país, en Estados Unidos, hablando como Donald Trump o como un estadounidense, eh, se venderían más. El gobierno de Estados Unidos ganaría un poquito más porque vos facilitarías el ingreso de vehículos comprados aquí en mi país. Y aparte me estás cobrando ese montón. Se da cuenta. O yo no sé si usted lo había razonado, si usted tenía este tipo de criterio. Pero la gente opina sin saber. ¿Y por qué menciono de nuevo todo esto? Pues es la misma razón. El tipo de contenido que yo hago es para ilustrar, para que la gente aprenda, pero a la gente le gusta estar hablando de pura tontería, viralizar videos tontos como los de esta muchachita hablando mal de la gente de Santa Bárbara. Y eso me ha llevado a cuestionar, estaré perdiendo mi tiempo, sigo haciendo los videos, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy tratando de compartir con usted el conocimiento, tratando de que a usted no le pase las cosas que yo veo que pasan a diario, injusticias, gente que es atropellada en el ejercicio de sus derechos precisamente por ignorarlos. Y aparte de la propia reflexión personal, considerando a las personas que sí ven regularmente mis videos en este pequeño canal de YouTube, muy pequeño canal, y espero seguir creciendo, no para volverme famoso, sino para compartir el conocimiento con más gente y que no sean víctimas, de nuevo, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, que no sean víctimas de esas injusticias. Pero por la gente que ve mis videos, estoy aquí de nuevo con usted, por usted, que me apoya en el canal, que me deja su like, espero que lo siga haciendo, comparta los enlaces. Por eso estoy aquí de nuevo. Recordé un poema que me gusta mucho, yo no es que sea versado en la poesía, nada que ver, le agradezco mucho a mi buen amigo Armando Maldonado, que ha sido quien me ha ayudado a adquirir este gusto y me ha regalado varios libros de su autoría, uno muy bueno, de mis favoritos de él, a modo de confesión, creo que se titula, o a modo de confesión, pero no, no ese es el poema del cual le quiero hacer mención. El poema del que le estoy hablando lo escribió Dylan Thomas y la primera vez que yo lo escuché fue de hecho en una película llamada Interestelar, muy buena también, me encanta el séptimo arte. Y bueno, más o menos dice esto porque me tomé la libertad de traducirlo, es un poema en inglés. No entres dócilmente a esa buena noche, que al final debería la vejez arder y delirar. Rabia, rabia, contra la muerte de la luz. Aunque los hombres sabios al final creen que la oscuridad es lo correcto, porque sus palabras no dejaron la huella que debían, no entres dócilmente a esa buena noche. Aunque los hombres buenos, al llegar la última ola, lloran al ver cómo sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Los hombres salvajes, que al sol cogieron al vuelo en sus cantares, advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían. No entres dócilmente a esa buena noche. Y los hombres valientes, con su vista ya apagada, ven cómo sus ojos ciegos
pudieron haber brillado como meteoros y ser alegres. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, te lo ruego, no entres dócilmente a esa buena noche. Hablaba de este poema con mi amigo y le decía, para mí la buena noche es cuando nos resignamos a la oscuridad, cuando decimos este mundo es una M y no va a cambiar. Entramos dócilmente, sin oponernos, sin tratar de provocar un cambio en esa buena noche. Y nos olvidamos de lo que genuinamente deberíamos sentir, que es rabia contra la muerte de la luz. Que al final debería la vejez arder y delirar, dice el poeta en su primer verso. Antiguamente el conocimiento se transmitía a través de las costumbres. Las canas tenían mayor peso, los consejos de los abuelos, de los ancianos. Y hoy en día deberían seguir teniendo peso. La gente mayor debería seguir diciendo, tengo algo que enseñar, que compartir. Al final debería la vejez arder y delirar. Con la llegada de la imprenta, eso cambió. Ya el conocimiento no solo era lo que me enseñó papá o el abuelo. Si yo en aquellos momentos tenía la fortuna de saber leer, adquiría conocimiento. Y así la persona adulta joven fue más versada en ciertos temas que los mayores. Después vinieron los medios de comunicación, los otros, televisión, radio y internet, obviamente. Y la forma de transmitir conocimiento ya ha quedado en mejor manejo de los jóvenes, como los videos de YouTube, TikTok y redes sociales. Y esto ha provocado cambios para los cuales no estábamos listos. Pero aún así la vejez debería arder y delirar. Las personas mayores no deberían estar viendo pasivamente cómo el mundo se va a la M. El otro verso, el siguiente verso del poema dice, aunque los hombres sabios creen que al final la oscuridad es lo correcto, porque sus palabras no dejaron la huella que debían. Hay un dicho que yo aprendí en la Facultad de Derecho, que tristemente es muy real. Los pueblos tienen los gobernantes y los políticos que se merecen, porque los gobernantes ellos los eligen y los delincuentes se gestan en el seno de la sociedad. De ahí salen. A usted, a mí probablemente, a mucha gente le gusta creer que Honduras está como está por culpa del político. El político no lo traen de otro país, son hondureños. No me venga a decir que usted cree que solo los que están en político son pícaros. Una vez le dije a un amigo, no hombre, no me vengas con babosadas, si vos estuvieras en ese puesto igual robaras o robaras más. Si la gente hondureña tuviera un mejor grado de entendimiento, conocimiento y mayores valores morales, no se vendiera por 50 lempiras, por 500 pesos, no iría a esas marchas, a esas concentraciones políticas, por conservar o por adquirir una chambita. O sea, estamos a la venta. Por eso el político compra las conciencias. Y queremos que el político sea diferente cuando nosotros mismos nos vendemos. Andamos sobre las jugadas. Pero queremos y exigimos que ellos sean diferentes. El día que el pueblo hondureño cambie, vamos a cambiar la forma de elegirlos. Pero aunque los hombres sabios dicen o lleguen a creer, está bien que les pase lo malo porque no quieren entender. Aún que usted vea personas que usted cree muy inteligentes, maestros, doctores, abogados, lo que usted quiera, que han tirado la toalla y creen que está bien que pase cosas malas. Aunque los hombres sabios creen que al final la oscuridad es lo correcto. Con todo eso, usted no entre dócilmente a esa buena noche. Los hombres buenos lloran al ver cómo sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía. Para mí, ¿qué significa eso? Que no plantaron bien sus obras en un lugar donde vayan a crecer esos árboles frutales, a germinar y a dar frutos. Sus obras van a morir con ellos. Se puede seguir hablando de ellos, pero no van a tener un efecto dominó. Le pongo el caso del expresidente Roberto Suazo Córdoba, paceño. Todavía se habla de él, todavía se hacen publicaciones de él. Nunca La Paz va a producir otro hombre como él. ¿Por qué? Porque a los paceños ya no nos interesa velar por nuestro municipio, solo nos quejamos. Pero lo que quiero mencionar ahorita es cuando este señor murió. Él no parecía
un velorio, un entierro de un expresidente, muy pobre. Probablemente él hubiese podido decir eso, pudiera haber pensado eso, que sus obras no fueron plantadas en una verde bahía. Los hombres salvajes que al sol cogieron al vuelo en sus cantares, advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían. Los hombres salvajes, si usted me lo pregunta, obviamente esto es solo mi interpretación de ese poema, usted puede pensar totalmente diferente o darle una mejor interpretación. Para mí los hombres salvajes son aquellas personas que solo viven una vida bajo sus instintos, bajo la autocomplacencia. Eso es ser salvaje, solo pensar en mis placeres, no razonar. Y eso nos lleva a ser egoístas, a ofender a nuestros padres con nuestra manera de vivir, a nuestros hijos incluso, a las personas con quien usted haya decidido formar su vida. Su manera de pensar puede ofender, no en una manera como estamos hablando hoy en día, de que la gente es de cristal y que no diga nada, sino que piénselo, piense cómo usted con su forma de ser puede ofender. Mire, tengo amigos maestros y conozco algunos maestros que solo van a dar sus clases, a cubrir sus horas, las planificaron y todo, pero no, realmente no les interesa la formación de los niños que tienen, de los jóvenes que tienen. Ellos van ahí por saciar su hambre, por comprar su ropa, por tener su casa, por pensar en ellos. Eso, eso es lo que hace cualquier animal. Por eso los hombres salvajes, doctores, enfermeras, que también solo van a cubrir su turno, sí, trabajan y todo, pero usted los ve que no tienen la compasión humana que usted esperaría de un profesional de la medicina. Hoy en día son pocos ese gremio al que le duele ver a la gente durmiendo en los pisos de los hospitales. Bueno, es una realidad que usted conoce, no me voy a extender mucho ahí. También personas que aspiran solo a una buena vida. Alguien que estudie medicina aspira a ganar bien y no está mal, no es inherentemente malo. Pero no viva solo para usted mismo, no tenga una vida hedonista, egoísta, etc. Los hombres valientes, con su vista ya apagada, ven cómo sus ojos pudieron haber brillado como meteoros. Personas que en su momento, con coraje, con valentía, quisieron marcar una diferencia, pero llegó un punto donde se dieron por vencidos y tiraron la toalla. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Y el poeta, pues al final, manda un mensaje a su padre: maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas. O sea, no tire la toalla, papá. Siga, insista conmigo, aunque yo a veces me ponga malcriado, aunque yo a veces, por ser adulto, crea que usted ya no tiene nada que aportar. Aún con todo eso, usted no entre dócilmente a esa buena noche. Le dejo ese poema, búsquelo, precioso. Y yo decidí no entrar dócilmente a esa buena noche. No estar conforme con la gente que veo alrededor, tratar de provocar un cambio. No tirar la toalla, pelear una buena batalla en contra de la ignorancia, en este caso jurídica, que la gente aprenda, que tengamos puchica, un set de conocimiento. Mira, este libro ya editas, lo compré, ya lo inicié. Me río porque me acuerdo que la última vez que yo hablé de este libro, alguien se rió de mí diciendo: oh, ja, 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 yo tengo tantos hijos y nunca necesité andar leyendo para ser buen padre. Él dice que es buen padre, obviamente. O sea, ahora leer es motivo de burla. Bueno, y no solo ahora. Cuando era estudiante me acuerdo que a veces en las horas libres o incluso de vacaciones tomaba mis libros y volvía a leer o a repasar, y mis propios amigos cercanos me trataban de tonto. Ve qué tonto como que estuviéramos en clases. Voy a pelear contra esa forma de pensar, que el conocimiento, que quien busca el conocimiento hace el ridículo. Y aquí estoy de nuevo con usted. Esta gran introducción espero no haya sido del todo aburrida, y ahora sí vamos a tocar el tema que usted ya pudo haber leído al respecto en el título del video. Continúo con el derecho procesal y vamos a hablar de los principios procesales, muy importantes, y a veces creemos que son reglas a las cuales no tiene la gran importancia prestarle atención. Esas normas inician en nuestra Constitución y en tratados internacionales.
desde principios muy básicos que no solo son de derecho sustantivo. Vuelvo y repito, para si alguien no es abogado o siendo estudiante de derecho o siendo abogado, no está familiarizado con mi forma de tocar estos temas, inicio con el derecho civil y de ahí parto a las otras ramas del derecho, haciendo una comparativa. La Constitución de la República, al igual que los derechos internacionales, derechos humanos, establecen principios como la igualdad jurídica entre las personas. Y en la materia procesal es igual. Una persona, ya sea quien demanda o quien fue demandado, tienen igualdad de derechos y oportunidades en los juicios. La materia civil, el derecho civil es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. Quien lo va a demandar va a ser otro particular. Si lo demanda el Estado a usted o usted demanda al Estado, es derecho administrativo. Si usted siendo un particular va a demandar a alguien que era su jefe o viceversa, eso es derecho laboral, aunque sigue siendo derecho privado, de particulares. Cuando la relación laboral era entre el Estado o una institución pública, eso es derecho administrativo otra vez, aunque los laboralistas insistan que no. Por Dios santo, lean la Constitución, estudien las ramas del derecho. Bueno, he hablado mucho y no voy a ahondar en eso. Si quien lo está enjuiciando es el Ministerio Público, el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, por un proceso penal, usted es un imputado o y hay alguien en calidad de víctima, usted tiene los mismos derechos. Es obligación del Estado de Honduras, a través de la Policía Nacional, Ministerio Público y los juzgados, no tratarlo a usted diferente de la supuesta víctima. Pero, pucha, que en materia penal es donde más pasa. El Ministerio Público no actúa con objetividad buscando la verdad de los hechos. Ellos actúan de manera inquisitiva, aunque ese tipo de proceso ya quedó atrás hace décadas, pero se han arrastrado los vicios de ese proceso inquisitivo y no un proceso acusatorio que es el de hoy en día. Y por eso es importante que usted conozca los principios de esas ramas del derecho y partiendo desde la Constitución de la República y haciendo ese paralelismo en las diferentes ramas, viendo en qué hay coincidencias y cuáles son las diferencias de cada rama. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tocar en estos videos. No voy a dejar este video muy largo, solo lo voy a picar con esa curiosidad para que usted vea la importancia. Le voy a dar algunos ejemplos ahorita antes de cerrar el video de por qué, de lo que yo he visto en cada proceso y por qué es importante manejar los principios. Digamos en materia civil, algo que pasa en todas las ramas del derecho, que los jueces creen que la temática que es, de lo que vamos a hablar en un proceso es de lo que dice el que me demandó. Que lo que vamos a hablar en materia de derecho administrativo es lo que dicen los funcionarios públicos de los cuales yo no estoy de acuerdo con la decisión. Por ejemplo, en tránsito, que tengo varios videos al respecto, los policías de tránsito realmente creen que su palabra está escrita en piedra y que nadie la puede cuestionar, por el amor de Dios. Mire, he encontrado unos policías, espero que no sea la generalidad. No le voy a decir que tengo aquella gran experiencia, aquel gran currículum, cualquier cantidad de casos en tránsito, pero sí varios. Y estudié detalladamente la ley de tránsito y forma parte del derecho administrativo. Esto es Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, le da más abajo Policía Nacional. Dentro de la Policía Nacional está la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y sus diferentes departamentos, la CIAT, Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, y por darle un ejemplo, pero sigue siendo derecho administrativo. Lo que ellos hagan y digan debe estar sujeto a la ley, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Pero por Dios, por el amor de Dios, ellos creen incluso que no tienen la responsabilidad de notificar a las partes cuando la decisión que han tomado. Ellos cometen exceso, abuso o exceso de poder, creo que lo llama el derecho administrativo, cuando tratan de tergiversar los hechos conforme a sus criterios. No tienen ni la más remota idea, estoy hablando siempre de los policías de tránsito, de la CIAT principalmente, de la sección de investigación, que supuestamente están más capacitados de manera técnica para determinar las causas de un accidente, el parte de tránsito. Pero ellos se creen juristas. Yo me sé hasta de memoria esa ley, abogado. Ok, pero usted sabe de qué rama del derecho parte o forma parte.
esta, esta ley de tránsito, no tienen ni la más remota idea, no saben los principios de, en este caso, el derecho administrativo, no conocen las normas de interpretación, pero les encanta discutir porque ellos son la policía de tránsito. Y convencer a un juez de que es debatible lo que dicen ellos conforme a la ley es complicado. Es complicado. Ellos dicen, no, es que tránsito dijo tal cosa. Señor juez, todos los empleados funcionarios públicos, incluyendo a su merced, incluyendo los policías de tránsito, están sujetos a la ley y no son superiores a ellos, y todo acto que realicen fuera de ley es nulo, implica responsabilidad. Por ejemplo, señor juez, las faltas son graves, menos graves creo, y leves, me parece, ahorita se me escapa, pero está categorizado en tres. La primera, obviamente, es la grave. Y hay conceptos legales dentro de la ley de tránsito. Una falta es grave, de acuerdo con el propio concepto, búsquelo, está con el artículo 90, 90 y algo, por ahí están. Porque cuando usted comete ese tipo de faltas, esas son las faltas que lógicamente dan pie a que se produzca un accidente. Conducir en exceso de ebriedad es una falta grave y ahora es un delito porque usted es el que está provocando un accidente. Conducir en la noche con un carro que no tiene focos es una falta grave. Todas las faltas graves las va a ver usted que tienen bueno, el concepto mismo es ese. Comete una falta grave aquel que provoca la situación de peligro. No son las palabras exactas, pero casi, que dice la ley de tránsito. Entonces, si dos personas tuvieron un accidente y uno cometió una falta grave y el otro una que no es falta grave, como por ejemplo andar con la licencia vencida y no tener licencia, ¿sabe qué supone que usted no tenga licencia? Que las autoridades que deben evaluarlo a usted no lo han certificado como una persona apta para manejar. Por eso la culpa es suya. Usted cometió una falta grave y de acuerdo con el propio concepto de la ley, a usted lo vamos a responsabilizar. Sí, pero es que aquel la tiene vencida. Sí, pero esa no es una falta grave. Entonces vamos a medir el grado de las faltas para ver quién va a tener la culpa. Eso es uno de los criterios. Y es un criterio meramente legal. La ley lo pone de esa manera. Ahora los aspectos técnicos, que había aceite en el lugar del accidente y la persona derrapó, no pudo frenar. Eso es algo técnico. Pero los policías de tránsito no solo dan su opinión conforme a lo técnico, sino que se saltan lo que dice la ley. Bueno fuera que dieran su criterio conforme a ley. Y vaya y revisen mis videos al respecto, el cual me tocó analizarlo con un caso propio de mi familia, de mi mamá. Mire, horrible, terrible eso. Ya he hablado mucho al respecto, pero si usted no lo ha visto y para que le dé un poquito de curiosidad y vaya a verlo, mi mamá se cruzó el anillo periférico en la ciudad de Tegucigalpa. A casi 200 metros estaba un puente peatonal. 200 metros cuesta arriba. Pero en el lugar del accidente había una iglesia, había un kinder, había una escuela. ¿Por qué vuelvo a mencionar esto? Que lo he desarrollado mucho. Porque eso hace que ese lugar se conozca como una zona de velocidad restringida, donde se debe conducir a 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. Pero según esta policiucha, no he dicho nombres, es responsabilidad de mi mamá el accidente porque ella no caminó 200 metros. Y ojo que no le puso 200 metros, ella le quitó 100 metros para seguirle ayudando al tipejo que atropelló a mi mamá. Pero aunque hubiera estado ahí mismo el puente peatonal. Le pregunté yo en juicio, ¿cuál es la infracción por no haber usado el puente? No, es que no existe una infracción, no es una falta. No está calificada como falta, se imagina. Le dije, están las faltas graves, menos graves y las leves. Bueno, son 3 grados, pero si el que cometió la falta mayor es el que se le va a responsabilizar. Y una de las faltas graves es conducir a exceso de velocidad en las zonas de velocidad restringida. Y en el croquis que esta señorita hizo, puso la iglesia, el kinder y la escuela no, pero con solo uno que haya, no tienen que haber montón, ya una zona de velocidad restringida. Y no les interesó ni siquiera la velocidad a la que iba el tipo, porque la policía de tránsito indirectamente dijo, no le pare bola a eso, señora juez, es que había un puente y la señora no lo usó.
y la berma, ¿no? Y de acuerdo con la ley, debía caminar por la berma en sentido contrario. Y por más que traté de ilustrar a la jueza, y lo invito a que vea mi video, la berma solo existe en la carretera, no en las calles, ni en las avenidas, ni en los bulevares. Ahí usted encuentra aceras. Y por el propio concepto de la ley, ¿carretera? ¿Usted ha escuchado? No, voy en la carretera de Tegucigalpa a Comayagua. Sí, eso, la carretera abierta. Eso es una carretera. Solo ahí hay calzadas. Solo ahí hay bermas. La berma es la parte lateral de la calzada. ¿Qué es la calzada? Es por donde pasan los vehículos. Vaya y busque el concepto y se va a dar cuenta. Esa es la calzada, por donde pasa el vehículo. Donde pasa el peatón, o es cera o es berma. La berma es la que está al lado, donde usted se orilla en carretera abierta. Mira, se ponchó, se orilla. Donde se está orillando, ese es berma. Pero solo existe en la carretera, de acuerdo con el concepto legal que da la ley de tránsito. Y uno debería tener la opción de recurrir este dictamen técnico, este parte de tránsito y decir, por Dios, ¿qué es eso? Pues me está poniendo berma ahí, no era en la carretera. Pero esta gente cree que no debe respetar el proceso, mandarlo de un solo al Ministerio Público y que acusen de conducción temeraria, si es el caso, si usted iba manejando, o de lesiones a cualquiera, sin darle a usted el chance de recurrirlo en vía administrativa. Dentro de la Secretaría de Estado, Policía Nacional, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, y le quitan el derecho a los recursos. Y lo hice ver en los juzgados. Le valió chancleta. Ve, todas estas cosas son cuestiones tan básicas que están en los principios. Y por eso es importante tocarlos. Y los principios, como le decía, vienen desde la Constitución de la República. Igualdad de derechos, el debido proceso, no aplicar leyes y disposiciones gubernativas de cualquier orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversen. Artículo 64 de la Constitución de la República. No se aplicarán leyes si disminuyen la Constitución. Usted puede alegar una ley inconstitucional porque me está restringiendo, limitando, disminuyendo mis derechos. Disposiciones gubernativas, un acuerdo o las propias resoluciones, en este caso el dictamen de tránsito, el dictamen técnico es una resolución administrativa. Si disminuyen el ejercicio del derecho, ¿qué es el ejercicio? Por el amor de Dios, es como usted hace valer sus derechos. Le tienen que respetar el debido proceso. En el derecho administrativo, en las instituciones públicas y en los juzgados, es importante que conozcamos los principios. No es papel mojado. Le acabo de dar un ejemplo de derecho administrativo. En derecho civil, a pesar que el Código Procesal Civil dice que la parte que demanda, la parte actora, el demandante, con su pretensión establece el objeto del proceso. El demandado, con su oposición, establece el objeto del debate. ¿Qué es esto? Bueno, a mí me están demandando, ¿qué le digo? De divorcio, y yo digo, está bien. Pero dentro del divorcio hay que hablar de la guardia y custodia, de la patria potestad, de los hijos, de la pensión alimenticia, del régimen de la guardia y cuidado y del régimen de comunicación y otras muchas cosas. Y yo digo, bueno, en eso hay que ponernos de acuerdo. No vamos a debatir el divorcio, nadie está discutiendo el divorcio. ¿Ve? Objeto de debate, objeto del juicio y objeto del proceso y objeto de debate. Hay cosas que no se van a debatir. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Al juez se le olvida que esos dos parámetros, uno de los límites lo establece el demandante y el otro el demandado. Y esto pasa en todas las ramas del derecho. Objeción, dicen por allá, no es pertinente. ¿Con qué? Eso no está en la demanda, sí, pero estaba en la contrademanda o está en la contestación. No vamos a hablar solo de lo que usted diga, señorita, señorito. Vamos a hablar de lo que yo contesté también. Aquí hay dos hipótesis. Hipótesis de la demanda o de la acusación en materia penal e hipótesis de la defensa. Y el juez debe llegar a una convicción de dónde está la verdad en medio de todo esto, en medio de estos hechos alegados y de los hechos probados. Pero aquí, y más en materia penal, se les ocurre que de lo único que hay que hablar es de lo que dice la fiscalía. No, por Dios, no. Y todo eso usted lo encuentra en los principios del derecho procesal, en este caso del que estamos hablando. ¿Qué otra cosa le puedo? El principio de inocencia es cuestión procesal en materia penal, pues, pero aparte de eso, mire, la Constitución de la República, cuando se establece esa cuestión,
Nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio. Es el principio de contradicción. Usted tiene derecho a contradecir aquello por lo cual lo están demandando o lo están acusando, por Dios. Sin haber sido oído y vencido en juicio, sin que se le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. La persona que lo va a enjuiciar o que va a tomar la decisión debe ser competente. La decisión debe ser ejecutoria. Hay abogados que ni siquiera saben qué es ejecutoria. Una sentencia es una resolución ejecutoria cuando es firme, porque cuando es firme, cuando ya no cabe ningún recurso, es cuando la podemos ejecutar. Por eso es esta palabra. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil, laboral, o en caso de las multas o arrestos en materia policial, la materia policial es derecho administrativo. Siempre deberá ser oído el afectado. Aquí seguimos con los mismos principios. Igualdad ante la ley aún en los procesos, se respeta eso. Debido proceso. El juez no puede saltarse. Las normas procesales son imperativas. Mire, en materia civil también he hablado mucho. Tengo un caso ahí, el Estado de Honduras versus una señora jubilada, segundo caso, revíselo. Donde a mi clienta le entablaron un inadecuado procedimiento porque el juicio que a ella le presentaron no se ventila por ese proceso. Era un proceso ordinario y a ella le entablaron un proceso abreviado. Hay diferencias. Ambos son juicios declarativos, pero hay diferencias. Pero aquí en esta zona no saben qué los diferencian. Bueno, entablaron el proceso abreviado, que la ley dice que la persona demandada debe ser citada mínimo 10 días, con 10 días de antelación a la audiencia y máximo 20. La citaron un día antes, por el amor de Dios. Provocaron ellos mismos la indefensión que ocurrió. Mi clienta llegó sin presencia de un abogado y la citan, lo peor, en la tarde, como 4 de la tarde para una audiencia en la mañana. Y asústese, la jueza realizó esa audiencia. Supuestamente la reprogramó. Uy, perdón, móvil, la mesa donde tengo apoyado el celular. Bueno, pero no debió ni siquiera reprogramarla porque la propia ley dice que cuando el demandante no llega, el juez debe cerrar el caso y condenar en costas a quien demandó y se dio el lujo de no llegar. Y eso fue lo que pasó. La abogada de esta persona si llegó y dice, no, mira que viene en camino y que no sé qué. Bueno, pruébelo. No es lo que usted diga, es lo que puede probar. Y si venía de largo, ¿por qué no vino un día antes? Pero la jueza, antes de cerrar esa audiencia y reprogramarla, la abogada en mención solicitó un litis consorcio pasivo necesario. ¿Qué significa? Señor juez, es necesario que también cite a fulana de tal porque la sentencia le va a afectar y como parte pasiva es porque va a ser parte demandada también. Y la jueza tomó una decisión, resolvió, estando en indefensión mi clienta, porque no tenía abogado que le dijera, objeción, señora juez, esto y lo otro, me pongo. No, dijo, sí, está bien, vamos a acceder a la litis consorcio, ahora sí cerremos la audiencia y reprogramémosla. Cuando yo llegué e intenté anular toda esa chabacanada que se hizo, obviamente no lo hicieron, pero por las razones más absurdas que se les pudo haber ocurrido. No, dice la juez, sin lugar, es más, no voy a admitir esa nulidad porque usted no representa a la señora que fue citada en litis consorcio, como si existiera algún requisito en la ley que diga que para presentar una nulidad tengo que ser abogado de todos, por Dios. Ay, bueno, me voy a extender demasiado, pero solo son pequeños ejemplos de por qué es importante manejar bien la materia procesal desde los principios. Y vamos a ir tocando la Constitución de la República con cada uno de las ramas del derecho, cada una de las ramas, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo y derecho penal, para que usted, insisto, conozca sus derechos y cómo ejercitarlos y no sea víctima de atropellos. Así que voy a continuar agradeciéndole mucho el tiempo que usted aparta, me escucha. Espero no ser muy aburrido. Espero que apoye el canal dejando un like, dejando un comentario, alguna duda si la tiene, alguna opinión contraria a la mía, déjenla en los comentarios y debatimos y seguimos aprendiendo todos. Comparta estos enlaces. Ayúdeme a llegar a más personas para que cada vez sean más las personas que sepan cómo hacer valer sus derechos.
De nuevo, gracias por su atención y espero verlo en el siguiente video donde ya vamos a estar entrando en los principios del derecho procesal civil.